Después de la noche que acabo de vivir, no sé si debería llamar a la policía, acurrucarme en una bola y llorar hasta quedarme dormido, o llamar a mi terapeuta. Aún estoy tratando de decidir cuál es la mejor opción. Ya hablé con mi amigo Carlos, y coincidimos en algunos pasos preliminares. Pero primero debería contarles toda la historia. Cuando era adolescente, mis amigos y yo solíamos ir a un parque local llamado Parque Monteverde para jugar al baloncesto y nadar en la piscina cubierta. También había una extensa reserva natural que solíamos explorar. Los días y las tardes pasadas allí siguen siendo vívidas para mí, ya que esos años formativos tienden a guardar esos recuerdos con más fuerza en el subconsciente. Jugábamos al baloncesto durante horas, luego dábamos una caminata larga por los senderos, que podían llegar hasta 10 kilómetros en cualquier dirección que eligieras. La piscina cubierta cerró indefinidamente por alguna razón que ahora no recuerdo, pero celebré muchos cumpleaños allí a lo largo de los años. A medida que crecíamos y comenzábamos a interesarnos más en las chicas, este se convirtió en un lugar para actividades privadas y apartadas también. Cada pueblo tiene su lugar de los enamorados, y este fue el nuestro durante la secundaria. Éramos un grupo grande de amigos, pero los más cercanos para mí eran Carlos y Javier. Éramos inseparables, y a menudo podías encontrarnos juntos si no estábamos trabajando o en clase. Nos autodenominamos las Tres Hojas e inventamos un apretón de manos tonto. Todo porque vimos un cartel en la reserva natural que advertía sobre el veneno de la hiedra venenosa con la ominosa frase «¿Hojas de tres? Déjalas ser». Después de años explorando los senderos de la naturaleza, encontramos muchas cosas interesantes que el tiempo había olvidado. Muchos letreros muy antiguos de décadas pasadas. Asientos de piedra y madera, cubiertos por la flora local. Caminos ocultos tan obstruidos por ramas caídas y árboles que era difícil saber dónde terminaban los senderos y comenzaba la naturaleza salvaje. No puedo decirte cuántas veces nos perdimos al caminar accidentalmente hacia el bosque del norte, que tiene una pequeña sección de 20 kilómetros designada como reserva natural. En cada aventura, siempre parecía que encontrábamos algo interesante, algún nuevo lugar o reliquia del pasado. Todo llegó a su fin el verano antes del último año de secundaria, cuando Javier desapareció. Como pasábamos todos los días juntos, Carlos y yo nos preguntábamos por qué no habíamos sabido de él en unos días. Fuimos a la casa de su mamá, y aunque ella definitivamente amaba mucho a su hijo, estaba acostumbrada a que no llegara a casa. Así que, cuando la policía se involucró, Javier ya llevaba 3 días desaparecido. Revisamos todos los lugares que se nos ocurrieron, incluso hicimos una pequeña búsqueda en el bosque del norte, pero todo se suspendió después de unas semanas. Al parecer, se pensó que se había ido de la ciudad a vender suscripciones de puerta en puerta para una revista llamada Vibes. Lo había hecho antes, pero su experiencia fue tan terrible y aterradora que nunca pensé que lo volvería a hacer. Se lo conté a la policía, pero yo era solo un chico en la secundaria, y ellos sabían más. Ya no estoy tan seguro de eso. Carlos y yo seguimos siendo muy buenos amigos y lo seguimos siendo 5 años después. Con esta breve introducción en mente, quiero intentar explicar lo que me sucedió en las últimas horas en el bosque del norte. El día comenzó como cualquier otro. Me desperté y revisé algunos correos de trabajo antes de prepararme una taza de café mientras me daba una ducha rápida. Me alegra haber terminado la universidad, porque aunque no estoy utilizando mi título, me abrió puertas a nivel de entrada en otros campos, lo que espero se traduzca en mejores oportunidades más adelante. Antes de salir, estaba revisando las redes sociales y vi un recuerdo de Javier,
Carlos y yo en alguna fiesta. Esto me trajo recuerdos agradables, pero también tristes, y decidí que después del trabajo iba a dar una caminata por el Parque Monteverde y fumar un poco en recuerdo de un buen amigo. El clima iba a ser perfecto, y hacía tiempo que no iba allí. Pensé en llamarle a Carlos para ver si quería acompañarme, pero luego me di cuenta de que estaba haciendo su transmisión mensual para su canal. Pensé que tal vez me conectaría a ver la transmisión más tarde y se lo haría saber. El trabajo fue trabajo, y después de salir, me detuve en la gasolinera para comprar unas bebidas energéticas antes de dirigirme al Parque Monteverde. Aunque vivo en una ciudad de tamaño moderado, hay muchas carreteras rurales y caminos en el campo cerca del parque. Solo son 20 minutos en coche para regresar a los límites de la ciudad, pero allí puedes sentir la soledad del lugar. Pensarías que estás verdaderamente solo con la naturaleza. Cuando llegué al estacionamiento, una sensación me invadió y me puso de inmediato en un estado reflexivo. Había pasado mucho en mi vida desde aquellos días de adolescente, sin preocupaciones al caminar por esos senderos. Encendí un cigarro fuera del coche en homenaje a un amigo perdido, observando cómo se movían los árboles con la brisa. El sonido de unos pájaros volando asustados me sacó de mi ensueño, y, terminando el cigarro, decidí comenzar mi caminata. Desde el estacionamiento, me detuve en el edificio abandonado de la piscina cubierta. Allí pasé muchos buenos momentos, aunque siempre tuve miedo de lanzarme desde el trampolín. Me preguntaba por qué se cerró, ya que recuerdo que era muy popular en su tiempo. Pero mientras pensaba en eso, algo más captó mi atención. Estaba seguro de haber escuchado a alguien decir algo, pero no podía distinguir qué era. Sonaba casi casual, pero se interrumpió bruscamente. Miré alrededor durante unos minutos antes de decidir que probablemente había sido el viento. Noté que no había otros coches, así que debió ser eso. Después de dejar la piscina atrás, pasé por las canchas de baloncesto y tenis antes de llegar a la entrada principal de los senderos de la naturaleza. Al caminar hacia el inicio del sendero, me di cuenta de que no parecía haber cambiado mucho en el lugar desde la última vez que estuve allí. El camino de entrada seguía siendo de piedras, en lugar de la tierra compacta que formaba el resto de los senderos oficiales. A la izquierda, seguía allí esa plataforma de observación de madera tambaleante, ahora con más señales de descomposición de lo que podía recordar. Al frente, vi donde el sendero se dividía en tres, llevándote por diferentes rutas que conducían a otros puntos intermedios o comienzos de senderos. No lo mencioné antes, pero hay múltiples salidas de la reserva natural. Ya sea que sean oficiales o no, quién sabe. Pero puedo decirte que después de años explorando, había un total de 3 formas de entrar a la reserva. Creo que en algún momento en el pasado, cuando esta área estaba siendo desarrollada, era claro hacia dónde ir. Si caminabas por la colina de hierba que corre al lado de las canchas de baloncesto, había una segunda entrada. Hay una gran roca plana y un cartel justo dentro del bosque, pero desde afuera no podrías decir que existiera. Tal vez a 10 minutos a pie de esta salida, hay un sendero que se abre en un claro con una pequeña cascada del arroyo que recorre una parte del parque. En el lado opuesto de la reserva, hay una tercera entrada que creo que fue hecha por niños como nosotros. Digo esto porque salía a un campo de béisbol juvenil, sin ningún tipo de señalización. En nuestra adolescencia, solíamos caminar por todo este lugar, así que terminamos conociéndolo muy bien. Con todo esto en mente, hay muchos lugares geniales para visitar si uno tiene el tiempo, pero como llegué aquí después del trabajo, sabía que solo podría explorar el bosque un par de horas como máximo.
Probablemente tomaría todo ese tiempo si intentara recorrer todo el circuito, así que en lugar de eso, comencé por el sendero de la izquierda en la división de 3 caminos. Para la persona promedio que nunca ha estado aquí, este es el sendero que recomiendo. Al menos normalmente lo haría. Tiene las vistas más pintorescas, con puentes de madera para cruzar el pequeño arroyo que pasa por allí. También hay varias filas de largas bancas estilo aula talladas en enormes árboles caídos. Incluso hay un cartel que detalla su creación. Decidí sentarme en una de las bancas y saqué mi teléfono para ver la transmisión de Carlos. Esta área no está muy lejos de la entrada, y hay 2 caminos que puedes tomar para ir más adentro, o simplemente puedes dar la vuelta y regresar. Me quedé en la banca un rato. Regresar eventualmente a los puntos de inicio o salidas. Pero si sigues hasta su final natural, llegarás a una enorme plataforma de madera que sobresale sobre una parte del bosque, y tendrás una muy buena vista de la naturaleza. Ese era mi destino, ya que está en el punto más profundo de la reserva. Planeaba tomar uno de los caminos sin mucha importancia para regresar al coche. Lamentablemente, este viaje fue todo menos ordinario. Estaba caminando por el sendero de Oneisuklejalo hacia mi destino cuando sentí como se me erizó el vello en la nuca. Tuve la sensación repentina de que alguien me estaba observando. He visto muchos animales aquí, incluyendo coyotes, pero esto se sentía diferente. Pasé unos minutos observando el paisaje y me tranquilicé, pensando que solo era un miedo infundado. El atardecer aún estaba a 1 hora de distancia, así que no creía tener mucho de qué preocuparme, siempre y cuando saliera del bosque antes de eso. Después de unos 10 minutos caminando, encontré la plataforma de madera al final del sendero. Esta parecía estar en mucho mejor estado que la de la entrada,
así que me senté contento y revisé mi teléfono. No me di cuenta de que había dejado la transmisión abierta, así que la batería estaba baja. Me molestó un poco mi descuido, me levanté y me apoyé en la barandilla, mirando hacia el bosque salvaje. Estaba un poco perdido en mis pensamientos, lentamente cayendo en un estado depresivo al enfrentarme a la nostalgia de este lugar. En algún momento, mientras observaba todo a mi alrededor, abajo, al pie de este mirador, parecía haber otro sendero, uno que llevaba quién sabe a dónde. Mis amigos y yo nunca habíamos caminado por allí, y no había nada que supiéramos que condujera a ese sendero. Estaba más que un poco curioso, y después de un rato buscando, vi solo maleza y arbustos. Mirando más de cerca, pude ver que a la izquierda de la plataforma, mientras la miraba, había un sendero de tierra. Estaba cubierto por la vegetación y parecía que no se le había dado mucho uso. Pero me emocioné al encontrar esto, y no podía esperar a mantenerlo en secreto hasta que Carlos y yo volviéramos aquí la siguiente semana, o cuando fuera. Tenía unos 30 minutos antes de que oscureciera, así que me hice una nota mental de no dejarme llevar demasiado explorando. Comencé cuidadosamente, ya que realmente era empinado, y me alegré de que no hubiera llovido en un par de semanas, así que estaba seco. Cuando llegué al fondo, vi que el sendero se dividía en izquierda y derecha. Decidí ir a la izquierda, como lo había hecho toda la noche. Ahora me pregunto, si hubiera tomado el camino de la derecha, ¿seguiría vivo? Casi de inmediato, al doblar la esquina, comencé a ver basura por todo el suelo. Me irritó que la gente no pudiera limpiar después de sí misma, el mundo es su basurero, etc. Caminando unos cientos de pies más, fue cuando noté que no todo era basura, sino también ropa descartada. Al llegar a una prenda especialmente sucia y desgastada por el tiempo, noté que era la parte superior de una camiseta rasgada con la etiqueta en la parte de atrás. Alguien había escrito su nombre en ella, y cuando lo leí, me congeló la sangre. El nombre en la camiseta era Michael. Si has llegado hasta aquí, tal vez te estés preguntando cuál es la importancia de esto. Te lo diré, Bailey era uno de mis mejores amigos en la escuela y ese era su apellido. Su nombre era Michael. Además, él era la única persona que conocía que siempre escribía en mayúsculas. Incluso en las tareas de clase, siempre eran mayúsculas. Nunca le dimos mucha importancia, pero era un hecho, de todos modos. Me quedé completamente confundido con lo que estaba viendo. No había forma de que esta fuera la camiseta de mi amigo. La policía supuestamente había registrado toda la zona. Fue entonces cuando recordé lo incompetentes que eran, lo seguros que estaban de su teoría de que se había escapado. Un torbellino de emociones se agolpó dentro de mí, luchando por dominarme. La lógica y la curiosidad ganaron. Podría haber cualquier número de razones por las que esta camiseta estaba aquí, y simplemente podría ser algún niño que tiró su camiseta destruida. Aún así, era inquietante, pero seguí caminando hasta que vi algún tipo de zanja de drenaje al lado del sendero. Tenía una caída rocosa hacia un conducto de drenaje, tal vez unos 5 metros abajo. Desde allí, podía ver muchos más trozos de humanidad descartados, esparcidos en el fondo. Pensé que era raro, porque este conducto probablemente conectaba eventualmente con la piscina cubierta que estaba abandonada. No debería salir nada de ese drenaje, excepto el agua de escorrentía, si acaso. Mientras miraba hacia abajo, escuché el crujido de una ramita. Me giré rápidamente y me tensé, cada músculo estaba tenso. El vello de mis brazos y mi cuello estaba erizado.
Miré frenéticamente a mi alrededor, tratando de localizar el origen del sonido. Justo cuando comencé a relajarme, satisfecho de que era una ardilla o algo así, vi una figura detrás de un árbol, a unos 50 metros más o menos. Era una cara. Una cara horrible, que parecía pertenecer a una de esas cosas deformes de la película Soy Leyenda. Me paralicé de miedo, mi cordura se deslizaba lentamente. No sé si él sabía que lo había visto, pero no se había movido. Sin embargo, supe en el fondo de mi ser que solo estaba esperando que bajara la guardia por completo y siguiera caminando en esa dirección. Traté de calmarme y proyectar indiferencia, y no estoy seguro de si funcionó o no, pero la cosa permaneció en su lugar. Eché otro vistazo al conducto, tratando de parecer casual, luego comencé a caminar rápidamente hacia atrás. Traté de mantenerme alerta con la visión periférica de lo que sea que estuviera allí, pero era difícil. Cuando llegué a la base del sendero que me llevaría de vuelta a la plataforma de madera, me atreví a mirar. Justo después de la curva vi a dos de esas cosas trepando por el desagüe rocoso. Me apresuré a subir la empinada pendiente y me aferré a la plataforma de madera, luego me tiré por encima. Comencé a correr tan rápido como pude por el sendero, sin importarme en qué sendero estaba ni prestando mucha atención a las bifurcaciones. Tenía una vaga idea, en medio de mi delirio de pánico, de que mi coche estaba en esta dirección. Y eso era todo lo que me movía. Oía esas cosas más atrás y sabía que me seguían. En este punto, ya casi era de noche, el sol estaba perdiendo sus últimos rayos de luz. Incluso si mi teléfono no estuviera casi muerto, sentí que hubiera sido un suicidio intentar detenerme para llamar por ayuda. Estaba solo en esto. Seguí corriendo, eligiendo senderos aleatorios a medida que aparecían. Miré atrás, y torcí el tobillo, cayendo de bruces sobre la tierra y las hojas. Gruñendo de dolor, traté de orientarme mientras me incorporaba, apoyándome contra una roca plana. Entre mi respiración jadeante y los cortos gemidos de dolor, traté de escuchar más movimientos, pero no escuchaba nada. Entonces traté de orientarme, buscando señales o marcas que pudiera identificar. Me di cuenta de que estaba cerca de la salida que estaba en la cima de la colina, más allá de las canchas de baloncesto. La seguridad parecía al alcance. Podría bajar esa colina directamente hasta mi coche. Sin embargo, sentí un miedo primitivo, porque ahora estaba cojeando y no podría correr esa distancia. Y de esta forma, estaría completamente expuesto en el campo abierto. Si esas cosas estuvieran cerca, fácilmente me verían. Me maldije por no haber prestado atención durante mi huida, pero, considerando todo, no estaba muerto aún. Eso era un avance. Sin embargo, parecía que la forma más segura de no ser visto sería llegar hasta el extremo opuesto de los senderos, donde estaba la entrada principal. Desde allí, solo serían unos minutos caminando hasta mi coche, pero era una gran exigencia. Mientras reflexionaba sobre mis opciones, escuché ruidos detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, algo agarró el cuello de mi camiseta y me tiró al suelo. Una de esas cosas me miraba desde arriba, y vi el destello de una sonrisa malévola. Intentó agarrarme, pero me levanté rápidamente, y nos quedamos mirándonos por unos segundos. Esos segundos parecieron siglos, y finalmente pude ver bien a esa cosa. En verdad, parecía humana, solo que su piel estaba casi derretida. Mi descripción
convertía en un río y se torcía. Un poco más abajo, pasando por el área donde recordaba haber estado cerca de los bancos de árboles cerca de la entrada principal. Llegué allí sin ser visto y recogí mis fuerzas. Ahora solo tenía que llegar a mi coche. Caminé como pude, en silencio, y no oía nada del bosque alrededor. Estaba aún muy asustado, porque ahora creía plenamente que esas cosas podían habitar todo el bosque del norte. Los únicos sonidos en la noche eran los de mi pie arrastrándose por el suelo mientras caminaba medio arrastrándome. Esto me hizo ser muy consciente de que podría estar atrayéndolos hacia mí con todo este ruido. Pero finalmente llegué a la entrada y vi mi coche a lo lejos. Me acerqué cautelosamente, quedándome en las sombras, temiendo que me notaran. Me detuve en la plataforma de madera y recuperé fuerzas y cordura. Había una distancia no tan fácil de recorrer hasta llegar al coche, pero no escuchaba nada. Continué agachándome y deslizándome lo mejor que pude, y me agaché junto a la piscina abandonada. Ya estaba allí, no estaba ni a 30 metros de mi coche. Sin embargo, la misma sensación de ser observado volvió a mí. No podía ver nada, y mi corazón seguía acelerado por las últimas horas de esta pesadilla. Menos mal que no necesitaba ver nada, solo oír. Hubo un fuerte van seguido de más golpes. Sentí la vibración también, venía del edificio de la piscina cubierta abandonada. ¿Era este el lugar donde vivían esas cosas? Como si respondiera a mi pensamiento no expresado. Noté un movimiento más arriba en la pared y vi una pequeña ventana con varias caras espantosas presionadas contra ella. Podía ver la maligna alegría, la lujuria rabiosa en sus expresiones. Salí corriendo lo más rápido que pude hacia el coche. A pesar de la cacofonía y el miedo, logré entrar en mi coche. Eché un vistazo hacia el edificio. Retrocediendo desde allí, pude ver que todas las ventanas del lugar estaban llenas con esas caras aterradoras. Todos parecían intentar escapar desesperadamente y atraparme. Casi podía ver el edificio temblar y vibrar, como si sus esfuerzos combinados pudieran atravesar ladrillos y acero. No pensé que pudieran salir por las ventanas tampoco, porque eran pequeñas, tal vez de solo un par de pies de ancho. Seguro que no iba a poner a prueba esa teoría, ni a arriesgarme a que más de ellos estuvieran todavía al acecho. Así que salí del parque como un alma en pena. Parece que no respiré hasta que mis faros iluminaron la gasolinera, a 20 minutos de Parque Monteverde. Pasé de largo y seguí hasta mi casa. Cuando estacioné en el garaje, solté un gran suspiro de alivio y me puse a llorar desconsolado. Lo había logrado. Salí del coche y encendí un cigarro, intentando en vano calmarme. Luego llamé a Carlos e intenté explicarle todo lo que había pasado. Parecía perturbado, probablemente porque pensé que sonaba como un loco. Para mi sorpresa, parecía escucharme y creerme. Fue algo muy importante que alguien me creyera, porque sabía que la policía no lo haría. Acordamos que la camiseta con el nombre de Bailey era extraña y que tal vez podríamos obtener las respuestas que tanto necesitábamos sobre su desaparición si salíamos a buscar por nosotros mismos. Hicimos algunos planes para regresar durante el día, armados de alguna forma, preferiblemente por la mañana, para tener la mayor cantidad de luz posible. Sé que suena una locura después de la noche que acabo de vivir, pero después de ver esa camiseta, me di cuenta de cuánto necesitaba tener un cierre sobre esto. Los tres éramos mejores amigos durante casi una década, y Carlos siente lo mismo que yo. Voy a terminar de vendarme el tobillo, parece que probablemente está esguinzado. Pero acabo de escuchar algo afuera. Se me puso la piel de gallina,
porque acabo de darme cuenta de algo. No tuve que desbloquear mi coche cuando estaba haciendo mi escape. Nunca revisé el asiento trasero.